Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un fragmento fascinante y bastante denso. Es el testimonio de Miguel Ángel sobre una supuesta aparición mariana en Peñablanca, allá en Chile. Específicamente lo que él dice haber vivido el 15 de junio de 1983, tal como se recoge en Profecías de Peñablanca. Es un relato muy personal, escrito casi como un diario, ¿sabes? Muy vívido. Y bueno, nuestra tarea hoy es explorar a fondo este texto. Queremos desentrañar los mensajes, las instrucciones, las profecías que contiene. Eso sí, nos vamos a ceñir estrictamente a lo que la fuente nos cuenta de ese día en particular. Ok, vamos a ello. Exacto. El foco está puesto exclusivamente en la narrativa de ese miércoles 15 de junio. Y es un documento que, se inscribe en un fenómeno más amplio reportado en Peñablanca, un fenómeno centrado en temas de mucho peso. Sufrimiento, guerra, paz, como sugiere el título del libro. Vamos a analizar no solo qué se dice, sino cómo se narra, la estructura, los elementos clave e incluso las tensiones internas del mensaje. Lo interesante aquí, creo, es ver cómo este relato específico mezcla lo muy personal, lo íntimo casi, con afirmaciones de alcance universal y profético. Sí, totalmente. El relato arranca con algo muy personal, ¿no? Describe que Miguel Ángel lloró de alegría la noche anterior. Comparte algo de eso con dos compañeros, Jorge Olave y Patricio Rojas, y a ellos, quizás intrigados, deciden ir con él al cerro al día siguiente. Claro. El texto detalla la subida, la espera, el rezo del rosario, esa oración tan tradicional, ¿no? La meditación sobre la vida de Cristo y María. Ujú. Y entonces el momento clave. Dice que sintió viento, un rayo de sol iluminó justo el lugar y, según sus palabras textuales, la señora apareció. Tiene una fuerza visual tremenda, casi te pone ahí. Ciertamente. La puesta en escena que describe el texto sigue elementos que son bastante familiares en relatos de este tipo, ¿verdad? Está la preparación espiritual con la oración, un estado emocional particular. Receptivo, digamos. Eso, receptivo. La presencia de testigos, aunque, ojo, el texto aclara que ellos no ven lo mismo que él. Ah, importante detalle. Sí. Y luego, señales en la naturaleza que actúan como preludio, ¿no? Ese viento, esa luz tan específica. También llama la atención esa mención inicial a una petición privada del niño que supuestamente Dios había aceptado. Eso establece de entrada una conexión muy directa, muy íntima, entre el narrador y lo divino, justo antes de que se desplieguen los mensajes más generales. Y esos primeros mensajes son bastante directos. Según el texto, la figura le pide meditar sus palabras, rezar siempre, expresa alegría por tener a Jorge y Patricio allí y les da una instrucción, a través de Miguel Ángel, claro. Rezar el rosario todos los días. El objetivo, para la conversión de los pobres pecadores. Ya vemos un foco claro en la oración como herramienta. Totalmente. La oración, y específicamente el rosario, junto al llamado a la conversión, ese cambio profundo de vida, ¿no? Esa orientación hacia lo espiritual, son pilares. Son pilares en muchísimos testimonios marianos que se han reportado. Son casi una constante, diría yo. Aquí se presentan como la respuesta fundamental a los problemas del mundo que, luego se van a detallar más. Pero justo después de ese llamado tan, digamos, espiritual, viene una petición muy terrenal, ¿no? Quiero que hagas un dibujo de esta capilla. Me resultó un poco sorprendente esa concreción ahí en medio de todo. Es una yuxtaposición interesante, sí. Esa petición del dibujo introduce un elemento tangible, casi práctico. Podría interpretarse, como una forma de anclar la experiencia visionaria en algo concreto, algo comunicable. O quizás como una prueba de obediencia, quién sabe. Y fíjate en el detalle que añade el narrador casi enseguida, que la siguiente instrucción se la da sin mover los labios. ¿Ah, sí? Este tipo de detalles buscan subrayar la naturaleza extraordinaria, no mundana de la comunicación que se describe. No es una charla normal, es algo de otro nivel, según el relato. Y aquí es donde el tono del relato cambia. Se vuelve mucho más intenso, diría yo. La figura, siempre según Miguel Ángel, le revela un nombre simbólico para el lugar: las 7 estrellas de mi corona.
y profetiza que allí se construirá una capilla. Pero inmediatamente después viene una advertencia muy personal, muy dura para él. Tú deberás de sufrir mucho. Esa advertencia es un punto de inflexión claro en la narrativa. Introduce el tema del sufrimiento, pero no como algo abstracto, sino como una consecuencia directa de la misión que el texto le está asignando. Y es interesante cómo reacciona él, ¿no? Pregunta si los problemas que ya tiene en casa, sus problemas familiares, son ese sufrimiento anunciado. Es una pregunta muy humana, ¿verdad? Intentando como entender algo tan grande en términos de su realidad diaria. Exacto. Y la respuesta que recibe según el texto es clave para entender la lógica interna de todo esto. No, aquel no es el sufrimiento, sino es el otro que tú todavía no sabes. Esta distinción es fundamental. Separa las dificultades comunes, las ordinarias de la vida, de un sufrimiento futuro, de naturaleza distinta, y específicamente ligado a ser portador de este mensaje. Establece que la misión tiene un costo particular, un vía crucis propio, digamos. Y el texto no se queda ahí, en lo abstracto. Detalla ese sufrimiento futuro. Predice que Miguel Ángel y sus compañeros, menciona a Jorge, a Patricio y a un tal Jesús, serán encarcelados por mi causa. O sea, directamente por estas apariciones. Ujú. Pero va más allá. Dice que habrá una masacre durante protestas que pedirán su liberación porque las autoridades, ignorarán las peticiones. Y que solo después de eso, de la masacre, serán liberados. Son predicciones muy específicas y muy graves sobre persecución, sobre violencia social. Aquí la dimensión profética se vincula directamente con un conflicto social y político concreto dentro de Chile. Y es crucial, creo, reiterar que estamos exponiendo el contenido del texto tal como se presenta. No lo estamos validando externamente. Lo significativo, narrativamente hablando, es cómo se establece una cadena causal. La misión lleva a la cárcel a la protesta a la violencia estatal, la masacre, y solo entonces a la liberación. Presenta un camino de sufrimiento, colectivo e individual, como parte del plan divino o, como consecuencia inevitable de la misión. Y no se detiene ahí la cosa. El texto añade otra predicción, todavía más impactante a nivel nacional. Dice, el presidente será baleado, y como consecuencia de eso, comenzará una guerrilla con chilenos. Estamos hablando de predicciones de atentados y de guerra civil. Si pensamos en el contexto chileno de 1983, estas afirmaciones son, tremendamente cargadas. Sin duda alguna, el texto no tiene reparos en entrar en predicciones políticas de alto voltaje. La especificidad, baleado, guerrilla con chilenos, es notable. Ahora, desde el punto de vista del análisis textual, es interesante ver cómo estas profecías de conflicto local sirven para aumentar la sensación de urgencia. Y también la gravedad de la situación que los mensajes posteriores van a intentar abordar. Y es característico también el elemento temporal difuso, ¿no? Cuando Miguel Ángel pregunta cuándo pasará todo esto, la respuesta es a su debido tiempo lo sabrás. Esa indeterminación temporal, combinada con la especificidad del evento predicho, genera una tensión muy particular en el relato. Después de estas predicciones tan sombrías, el relato vuelve a instrucciones más personales, más individuales. A un tal Claudio se le pide ir con una ofrenda y rezar. A Jorge, que no dude y le asegura que verá señales. De hecho, el texto describe cómo la figura hace aparecer formas en las nubes como una prueba para él en ese mismo momento. Ah, mira. A Patricio se le pide glorificarla. Y se repite la advertencia. Los cuatro, Jorge, Patricio, Jesús y Miguel Ángel, sufrirán y deben purificarse antes del domingo siguiente. ¿Qué nos dice esta mezcla? Esta mezcla de profecía dura e instrucción personal. ¿Qué te parece? Refuerza la idea de que es una misión colectiva, ¿sí? Pero con roles y quizás necesidades espirituales diferenciadas. Las instrucciones parecen personalizadas, ¿no? Para fortalecer la fe individual, como las señales para Jorge, o para guiar acciones concretas como la ofrenda de Claudio o la glorificación de Patricio. Y la purificación exigida subraya la preparación necesaria para enfrentar ese sufrimiento anunciado y para ser dignos de la misión. Hay una conexión constante entre la revelación, la exigencia ética o espiritual y la acción concreta. Y de lo personal y local, el texto da un salto a lo cósmico. Anuncia que una noche cualquiera verán estrellas danzando. Que esa misma noche, del 15 de junio, o sea, la noche de la aparición, Miguel Ángel verá caer una estrella muy particular. Dice que
estallará en tus propios ojos con una enorme cola iluminada. Insiste mucho en aclarar que no se trata del cometa Halley, que por cierto era un tema de conversación en esos años, ¿no? Se esperaba su paso en el 86. Esa aclaración sobre el High es interesante, sí. Busca distinguir el fenómeno anunciado de un evento astronómico conocido, predecible. Quiere subrayar su carácter supuestamente sobrenatural y específico para ellos. Las señales cósmicas, las nubes, las estrellas danzantes, esa estrella fugaz tan particular, funcionan en el relato como sellos de autenticidad divina, ¿no? Como hitos celestiales que confirman la veracidad de la experiencia y que presagian eventos mayores. Y hay otra predicción cósmico-terrenal muy, muy concreta. Un 22 de junio, aunque no especifica el año. Ajá. Antes. De nuevo, esa mezcla de precisión, la fecha, la duración, y vaguedad, el año, la naturaleza de las cosas. Exacto. Esa tensión entre lo específico y lo indeterminado es recurrente en todo el texto. La fecha, 22 de julio, y los 60 minutos le dan un aire de precisión profética, es verdad. Mientras que la ausencia del año y la descripción vaga de esas cosas jamás vistas mantienen el misterio y, bueno, la flexibilidad interpretativa. Narrativamente, estas profecías cósmicas elevan la escala del mensaje, preparan el terreno para las advertencias globales que vienen justo después. Porque efectivamente la escala se vuelve global. El texto afirma que la guerra llegará por causa de los gobernantes de Estados Unidos. Así de directo. Luego que Rusia traerá la voz de guerra a Argentina y que, como consecuencia, Argentina y Chile tendrán una guerra grande con muchos muertos. Son imputaciones geopolíticas muy, muy directas las que hace. Aquí el texto entra de lleno en una visión apocalíptica vinculada a actores internacionales específicos. Atribuye la causa de la guerra futura a decisiones humanas, de gobernantes en potencias mundiales, y describe una cadena de conflictos que afectarían directamente a Sudamérica. Es fundamental, una vez más, recordar que estamos reportando el contenido del texto. Lo relevante aquí es cómo se construye una narrativa de crisis global inminente causada por errores humanos y por la falta de respuesta a las advertencias divinas, según esta perspectiva. Luego Miguel Ángel pregunta directamente por el mensaje de paz y la respuesta que recibe, según el texto, es bastante, desoladora al principio, ¿no? Sí, en lugar de un mensaje de paz directo, la respuesta comienza, según el relato, con tristeza y con una especie de reproche. El mundo debería agradecer que aún no está destruido. Es una forma de enfatizar la gravedad de la situación antes de describir las consecuencias de no cambiar de rumbo. Y la descripción es terrible. Gritos, llanto, humo negro cubriendo el cielo, muerte masiva, angustia, miseria, niños desamparados. La naturaleza horrorizada, dice. Incluso menciona que los satélites artificiales caerán como lluvia de fuego, causando espanto. Habla de una pobreza universal y de gobernantes culpando al pueblo. Es un cuadro apocalíptico total, la verdad. Es la descripción de un colapso civilizatorio y ecológico completo, sí. Abarca lo humano, lo natural y hasta lo tecnológico. La caída de satélites es un detalle que refleja la época, claro. La causa implícita sigue siendo la misma, la falta de conversión, de oración, de penitencia. Y la mención de los gobernantes culpando al pueblo introduce además una crítica social dentro de esta visión apocalíptica. Y es justo al final de esta descripción tan oscura que el texto introduce una conexión clave. Dice, he venido a pedir al mundo lo que dejé establecido y la promesa que le di a Lucía. Haced lo que os digo y habrá paz. Esta referencia, aunque no nombra a Fátima explícitamente, parece bastante clara, ¿no crees? Es muy probable que se refiera a Lucía dos Santos, una de las videntes de Fátima, sí. Al invocar esa promesa a Lucía, el texto busca posicionarse dentro de una tradición reconocida de apariciones marianas modernas. Es una estrategia narrativa potente. No se presenta como un evento aislado, sino como la continuación o la reiteración de un mensaje anterior ya conocido y aceptado por muchos, el de Fátima, que también contenía advertencias, secretos, condiciones para la paz mundial. Esto le otorga, dentro de su propia lógica interna, mayor peso y autoridad. Y el mensaje central de urgencia se condensa en esa frase: la paz depende de la obediencia a las peticiones divinas. Oración, penitencia, cambio de vida. Ya hacia el final de la narración de esta aparición, el texto vuelve a tocar puntos más doctrinales y también prácticos. Reafirma la centralidad de Jesucristo como el camino y la verdad.
Llama a escuchar y ver con atención e instruye a organizar caravanas de creyentes para llevarlos al lugar de las apariciones. Y hace una promesa muy fuerte de intercesión. Si ustedes piden, se les dará. No tengan miedo en pedir. Os aseguro que cuanto pidan, se les será entregado. Esto suena a una promesa de eficacia casi garantizada de la oración en ese contexto específico. Exactamente. Refuerza la base doctrinal cristiana, Cristo como mediador, y al mismo tiempo subraya la eficacia de la intercesión mariana y de la oración hecha con fe en ese lugar específico, siempre según la perspectiva del texto, claro. La idea de las caravanas sugiere una dimensión misionera, ¿no? De atraer a otros a la fe y a la devoción asociada a Peñablanca. Es una llamada a la acción comunitaria. Pero el texto también anticipa dificultades incluso dentro de la iglesia. Se le advierte a Miguel Ángel sobre un sacerdote que lo buscará. Dice, se rehusará y pedirá señales más claras, y no te creerá. Reconoce la posibilidad del escepticismo clerical. Es un elemento de realismo, ¿no? Dentro del relato sobrenatural. Reconoce que la aceptación no será automática, ni siquiera por parte de figuras de autoridad religiosa. Sin embargo, el texto también ofrece una promesa de que los obstáculos se superarán. Dice, luego te haré fácil el camino. Mantiene la confianza en el plan divino a pesar de las resistencias humanas que pueda haber. El deseo final expresado por la figura es paz en el mundo y la salvación de todos. Dice, no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. Le pide a Miguel Ángel volver el domingo siguiente con Jesús Aguirre. Y la despedida es abrupta, un adiós y la descripción de que se fue volando hacia el cielo. El relato termina con una reafirmación muy sentida del compromiso de Miguel Ángel. Mi querida señora, siempre estaré con usted y padeceré con todo cariño. El rosario me pides y el rosario te doy. Adiós, madre mía, hasta el domingo. Muy emotivo el cierre. Ese cierre encapsula varios temas clave. Sí, la aceptación del sufrimiento como parte del compromiso, padeceré con todo cariño, la obediencia a las peticiones, el rosario y la continuidad de la relación hasta el domingo. La despedida visual, volando hacia el cielo, sella el carácter extraordinario del evento narrado. En conjunto, este relato del 15 de junio teje de manera muy apretada lo doctrinal, lo personal, sufrimiento-compromiso, lo profético, local, global, cósmico y lo devocional, oración, penitencia, caravanas. Es un texto muy denso. Entonces, haciendo un balance de lo que hemos explorado en esta fuente, ¿qué nos llevamos? Hemos recorrido un testimonio muy intenso, la verdad. El relato de Miguel Ángel sobre ese día en Peñablanca está cargado de elementos. Hay instrucciones personales muy detalladas, profecías tremendamente impactantes que van desde la persecución personal y eventos políticos chilenos hasta guerras globales y fenómenos cósmicos, culminando en una visión apocalíptica bastante gráfica. Y atravesando todo esto, un llamado constante, urgente a la oración, la penitencia y un cambio radical de vida como única vía para la paz y la salvación. Todo filtrado por una vivencia que se siente muy personal, muy íntima. Ciertamente, es un texto que opera en múltiples niveles a la vez. Ofrece consuelo y promesas de ayuda divina, es cierto, pero al mismo tiempo presenta advertencias de una severidad extrema. Quizás, una reflexión final que este texto podría suscitar, basándonos únicamente en él, claro, es sobre la naturaleza de su temporalidad profética. Pensemos en esto. El relato describe eventos futuros catastróficos con detalles vívidos, con una sensación de urgencia casi inmediata, pero a la vez difumina constantemente la cronología exacta. Usa frases como «a su debido tiempo lo sabrás» o da fechas precisas pero sin el año. Entonces, ¿qué efecto produce hoy leer un mensaje que combina de forma tan marcada la inminencia apocalíptica con una indefinición temporal tan fundamental? Es una tensión que está ahí, en el propio texto, y que invita a pensar sobre cómo interactuamos con este tipo de narrativas que anuncian el futuro, pero sin fecharlo del todo. Da para pensar, ¿no?